Buenas tardes, mi nombre es Ailín Stephanie Pérez Zapata, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y a continuación les voy a platicar sobre lo que básicamente desempeña un jurista. Bien, como sabemos, en el mundo del derecho hay una variedad muy grande en cuanto son los oficios y cargos que se desempeñan, como son los jueces, los abogados que todos conocen en diferentes áreas, notarios, mediadores, etc. ¿Cuál es el elemento en común que une a estos oficios? Esto es pues el derecho en sí. La palabra jurista viene de la palabra ius, que significa derecho. En sí pues el jurista es aquel que se dedica al derecho, distingue lo que es el derecho y lo que dice. El oficio de un jurista se dice que es un arte, es el arte de lo bueno y lo justo. Y se dice que es un arte porque como tal es una ciencia práctica. Se emplea el conocimiento, es un conocimiento práctico como tal. Comporta el discernir que prácticamente es diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el derecho y la lesión del derecho que se ejecuta. La lectura nos dice que naturalmente no se trata de saber por saber, sino se trata también de saber para hacer. Como tal, nosotros adquirimos el conocimiento no solamente para conocerlo como tal o mantenerlo o retenerlo, sino para emplearlo como tal. Dije, es una práctica. ¿Qué es lo que hace un jurista? ¿Qué es lo que hace un juez? ¿Qué es lo que hace un abogado? ¿Qué es lo que hace un notario? Etcétera. El jurista declara derecho. El juez sentencia acerca de cuál es el derecho en el caso concreto. El abogado alega lo que él entiende que es el derecho de su cliente. El letrado manifiesta el derecho. En esto consiste ser un jurista, en la declaración del derecho, lo que es justo. Jurista es pues quien sabe el derecho y quien tiene el discernimiento de lo justo en el caso concreto, quien discierne el derecho y la lesión del derecho dentro de unas determinadas y específicas relaciones sociales. Allí donde un oficio requiera esta determinación del derecho, ahí hay un oficio de jurista, aunque solo sea como función auxiliar. La lectura nos dice que jurista es cualquier oficio o profesión en los que haya que establecer el derecho en relación con personas o instituciones. Aquí me gustaría introducir una figura que nosotros como estudiantes en la clase de filosofía tocamos muy brevemente realmente, pero lo vimos, y era la figura del ombudsman. Aquí trato de hacer como una comparación de lo que es la figura del jurista con otra figura que prácticamente trata de emplear o desarrollar una función parecida. El ombudsman surgió en los países nórdicos, específicamente está establecido en la Constitución de 1809 en Suecia, y esta figura prácticamente o comúnmente le conocemos como el defensor del pueblo. Hay otras, se podría decir, denominaciones. Se les da el carácter de representantes, de abogado, mediador, me parece, mediador, representante, agente, guardián, etc. Pero pues comúnmente se le conoce como defensor del pueblo. Como dije, esta figura realmente vino como a no nacer, porque sus orígenes vienen muy desde antes, que me parece en Grecia, Atenas. Pero viene realmente a solidarizarse en la Constitución de 1809 de Suecia con la finalidad de establecer un control adicional para el cumplimiento de las leyes. La misión de esta figura, de este ombudsman, era el de estar del lado de la sociedad para cuando hubieran controversias o problemas entre estos ciudadanos y el gobierno o el Estado en sí. Es defensor de la legalidad sin afanes políticos, religiosos o justicieros en sí.
A pesar de estar de parte del pueblo o del lado del pueblo, esta figura es neutra. No significa que por defender a los ciudadanos estará en contra del gobierno, sino será una figura neutra, porque está ahí para precisamente dar solución pacífica a la controversia o el problema que surge entre estos dos. En México surgió como desde hace unos 25 años una figura parecida o que trata de ser como la del ombudsman y está presente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero esta figura realmente no es como tal un ombudsman porque solamente atiende a las quejas de los ciudadanos de posibles violaciones a los derechos humanos y hace prácticamente consejos o recomendaciones a los dirigentes o las instituciones que realmente tienen el poder para tomar acción. Como dije, nada más recomienda y hace públicas esas recomendaciones que en espera de que la parte acusada tome cartas en el asunto. Pero como dije, este realmente no es un ombudsman porque las facultades de un ombudsman como tal, en su nacimiento en los países nórdicos, tenía una facultad de accionar en el momento. En cuanto le daban la queja, los ciudadanos tenían la facultad de poder accionar y tomar cartas en el asunto de inmediato. Actuaba efectivamente en el momento que le daban la queja. Tenía la facultad de, por ejemplo, sacar a una persona de la cárcel en el momento. Si había un acto del gobierno en contra de los derechos humanos, este ombudsman tenía la facultad de frenar totalmente el acto en el momento, simplemente porque pues era la figura de autoridad en cuanto a la defensoría de los derechos ciudadanos. Como dije, en México pues realmente solamente esta figura no es un ombudsman y solamente tiene carácter de recomendador, por así llamarle. Es un gran cambio en la figura del ombudsman que se conoce normalmente, de la figura del defensor del pueblo, ya que pues aquí no se tiene esa facultad o ese poder de poder accionar al momento. Tendría que haber una reforma constitucional muy grande realmente para que esta figura tomara poder o comúnmente que tuviera más colmillo, ¿no?, en el sistema mexicano, en el sistema jurídico, porque pues aquí hay un proceso establecido en el que un abogado no puede poder otorgarse esa facultad de poder decir: sáquenme a mi cliente de la cárcel en este momento porque están infringiendo esto y esto y esto. Aquí hay un proceso. Primero se va a una institución o a la autoridad competente que sea quien tiene que resolver el caso, y hay, como conocemos, un proceso largo a veces, dependiendo de la situación, para poder darle fin a esta controversia, darle un resultado favorecedor, dependiendo igual de la parte que lo vea. En Suecia esta figura se le otorga o se le otorgaba a las personas que tenían un prestigio alto, tanto moral como profesionalmente. Realmente allá no hay mucho uso de esta figura porque no es muy común, no hay muchos casos en los que una autoridad o una institución gubernamental actúe o desempeñe su rol de manera errónea y cause una violación como tal a los derechos humanos de sus ciudadanos o violación en general a los derechos. Entonces pues esta figura ha desaparecido un poco durante el transcurso del tiempo. Aquí en México desafortunadamente sí se da mucho esto del abuso del poder, ¿no? Y creo que en caso de que se diera como tal la figura del ombudsman con las facultades que este representa, hay mucho riesgo de que este pueda ser corrompido por poderes políticos o autoridades corruptas en general, que pudiera ser corrompido por la corrupción. En sentido abstracto, creo que es un gran concepto de una figura como tal representante del pueblo, porque se me figura así como es del pueblo y para el pueblo, viene de entre los ciudadanos, conoce las necesidades, conoce el derecho como tal y sabe qué acciones tomar para poder hacer que perdure la paz, siempre partiendo de un punto de justicia.
neutro como tal, no nada más para causar problemas entre ciudadanos y Estado, sino precisamente para restablecer la paz y que haya un orden y control dentro de la sociedad. Para concluir, creo que nosotros como abogados deberíamos de tener este ombudsman como una figura a seguir, a pesar de que pues en estos momentos, y si algún día se da, creo que no será por mucho tiempo, no podremos tener estas facultades que el ombudsman original tenía de poder sacar de la cárcel instantáneamente a una persona. No se nos otorga estas facultades. Creo que a pesar de esto, la esencia del defensor del pueblo es como un principio muy esencial de nuestra profesión, ya que el rol que desempeñamos en la sociedad es precisamente de abogar por las personas. Y si bien, como ya dije, nunca tendremos la facultad de instantáneamente sacar a las personas de sus problemas, los principios que esta figura otorga o en los que se basa son ideales para nuestra noble labor. Y con esto quiero pues ya concluir el video haciendo como un contraste entre la figura del jurista, de lo que desempeña, que es su oficio, a lo que ya vimos, con esta figura del ombudsman. Y espero hayan comprendido esta explicación, espero les haya servido un poco y pues eso es todo.